amenazas y riesgos muy fuertes. Porque en la plantación de iglesias hay cosas que son muy emotivas, nos animan bastante. Les voy a comentar. Nosotros en el Domingo de Resurrección tuvimos la asistencia más alta que hemos tenido en nuestra iglesia. Ahora, al ego de un plantador, dice, llegué, lo hice, ¿verdad? Y fácilmente nos caemos en la trampa de que, bueno, las cosas están yendo bien, tal vez sí soy bueno para esto, ¿verdad? Y esa es una gran amenaza al orgullo del plantador. Ahora, por otra parte, hay cosas que no van tan bien. Y eso igual termina siendo una gran amenaza, porque nosotros terminamos pensando, bueno, soy un gran fracaso, porque me metí a esto, tal vez me equivoqué, tal vez no tomé la decisión correcta. Y les voy a decir lo que estaba diciendo a un compañero, a mi hermano Héctor ayer: si te has lanzado a ser discípulos y plantar iglesias, no te equivocaste. Porque creo que muchas veces nosotros pensamos, bueno, me equivoqué. Uno, creemos que Dios es soberano, entonces lo hiciste bajo su soberanía. Él sabía que lo ibas a hacer. No vayamos a confundirnos teológicamente. Pero dos, tampoco creo que Dios está diciendo, ¿quieres hacer discípulos? No sé si realmente me llega esa idea. Claro que le llega, eso fue la comisión que deberíamos ir a hacer. Entonces, yo creo que es muy importante, aún en medio del fracaso, en medio de la bendición, que antes de eso, el que va a plantar una iglesia se prepare emocionalmente, espiritualmente. Eso significa tener a otras personas en nuestra vida que están hablando a nuestro corazón, que nos están preparando. Eso significa estar leyendo ciertos libros que tal vez nos van preparando para el cuidado de nuestro alma en este proceso. Pero la preparación teológica, la preparación en cuanto a la plantación y la preparación emocional y espiritual es muy importante. Ahora llegamos al tema que es tal vez muy, muy práctico. Planificación. Estábamos apenas hablando con Francisco y esto es un tema a que tal vez muchos huimos. No nos gusta tanto la planificación, entonces decimos, bueno, nos vamos a tirar al agua a ver qué pasa, ¿verdad? Y esperamos que las cosas salgan bien. Y quiero simplemente que nosotros tomemos en cuenta 5 diferentes preguntas que son importantes el contestar. Las 5 preguntas todas las conocemos. ¿Qué? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Todos juntos. ¿Qué? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Ok, ya lo tenemos memorizado. El qué es obvio, ¿verdad? Es obvio porque ya lo tenemos en la palabra de Dios. El qué es hacer discípulos. Ahora, lo importante es el poner estas frases de una manera que funcionen para nuestro contexto, para nuestra situación actual. Entonces, en Iglesia Reforma, por ejemplo, nosotros decimos, el qué para nosotros es hacer madurar y multiplicar discípulos centrados en el Evangelio, que crecen en santidad, transforman su entorno y llevan el Evangelio a toda la ciudad de Guatemala para la gloria de Dios. Es el qué, ¿verdad? Pero lo que hemos dicho simplemente es lo que la palabra dice que nosotros como cristianos deberíamos hacer. Deberíamos hacer discípulos que son centrados en el Evangelio. Si son discípulos, son centrados en el Evangelio, ¿verdad? Esos discípulos hacen lo que hace un discípulo, crecen en su santidad. Tiene un efecto transformador en su mismo entorno y lleva el Evangelio. Estas cosas no son, como diríamos en inglés, rocket science, ¿verdad? Esto no es algo muy profundo, no difícil, pero sí requiere un poquito de planificación, de ver cómo es que nosotros hablamos de estas cosas con nuestra gente para darles un entendimiento de qué es lo que nosotros estamos haciendo. Ahora, pueden escribir su qué. Usualmente el qué es la frase de visión, es la frase de visión. Entonces, Manuel en CIA, ¿cuál es la visión de CIA Guatemala? Proclamar, aconsejar y enseñar. Muy sencillo, ¿verdad? Todo sumamente bíblico, sumamente bíblico. Entonces, otra vez, el qué no es algo que nosotros sentamos y decimos, ¿qué vamos a hacer? A ver, podríamos soñar de nuevas realidades. No, o sea, es claro, lo tenemos en la palabra de Dios. Y ahora nosotros vemos cómo es que nosotros ponemos eso en una forma que lo entienda nuestro contexto y puedan saber, es esta específica cosa que nosotros vamos dirigidos, ¿verdad? ¿Quién? El quién puede ir con la siguiente pregunta. Después del quién, ¿qué es?
¿Dónde? Okay. A veces el quién puede ir con la siguiente pregunta, porque muchas veces el quién es determinado por el dónde. Pero hay otras situaciones en que el quién tal vez es algo diferente. Quizás en tu ciudad has notado que hay cierto contexto totalmente no alcanzado por el Evangelio. Tal vez hay una demográfica que la mayoría de las iglesias por alguna razón o no han logrado conectar con esa demográfica o no se han interesado por esa demográfica o aún esa demográfica ha sido rechazada por la iglesia. Entonces nosotros, el quién define un poquito de nuestra forma de llevar estas cosas a cabo. Entonces, el quién determinamos al principio hacia quiénes estamos dirigiendo lo que nosotros estamos haciendo. Ahora, la respuesta obvia es hacia todos. ¿Okay? El punto no es, bueno, nosotros solo queremos gente de 12 a 18. Tienes 19, no, perdón. Aquí no. Pero el punto es que específicamente nuestra forma de hacer las cosas, de llevar las cosas a cabo, tenemos en mente tal vez un quién. Ahora, como digo, usualmente el quién va de la mano del dónde. Porque el dónde, especialmente en América Latina, determina mucho del quién. Nosotros sabemos que ciertas comunidades tienen cierta demográfica. Nosotros sabemos que si estamos en una comunidad puede haber mucho recurso, muy poco recurso. Sabemos que en una comunidad puede haber mucho casado, mucho soltero. Si nosotros vamos a plantar una iglesia cerca de la USAC, va a haber mucho universitario. Si nosotros vamos a plantar una iglesia en cualquier otro lugar aquí en Guatemala, nosotros sabemos que el dónde va a determinar bastante de el quién, hacia quién nosotros nos estamos dirigiendo. Entonces todo esto cae bajo esa planificación. ¿Qué, quién, dónde? La próxima es ¿cuándo? Aquí en Acts 29 nosotros manejamos mucho lo que es la fecha de lanzamiento. Ahora, les voy a explicar un poquito en adelante. Yo no sé qué tanto estoy de acuerdo del concepto de una fecha de lanzamiento, porque creo que estamos lanzando desde el principio y creo que realmente Cristo es quien nos lanzó, entonces solo hay un lanzamiento, pero por cuestiones organizacionales usamos una fecha de lanzamiento. ¿Cuándo es que realmente esta iglesia se va de cierta forma a formalizar, va a abrir las puertas? Ahora, nosotros diríamos en Acts 29 que esto debería estar sucediendo 12 a 18 meses antes del lanzamiento. Entonces nosotros no queremos decir, ¿sabes qué? Hagamos algo en 2 semanas, plantemos una iglesia. Ahora, nos reímos, sucede. Entonces nosotros queremos tomar ese tiempo para orar, para prepararnos, para planificar lo que es que nosotros estamos haciendo. Entonces el cuándo, nosotros recomendamos que, por ejemplo, alguien aplique a la red de Acts 29 dentro de 12 a 18 meses antes de que ellos hayan plantado una iglesia, para que tengan a gente que puede estar caminando a su lado aún en este proceso y los procesos que pasan en adelante. En muchos de estos temas, honestamente, el cómo creo que es el más complicado. Porque el cómo es que nosotros vamos a hacer, madurar y multiplicar, no necesariamente depende de lo que yo como el plantador quiero hacer. Si nosotros estamos entendiendo bien la naturaleza de la iglesia, sabemos que Dios trae a la iglesia, reúne con la iglesia personas dotadas de formas muy diferentes. Entonces nosotros no necesariamente podemos decir, bueno, ¿sabes lo que yo voy a hacer? Yo voy a tener una gran banda y vamos a usar esto y de repente no tenés músicos. O sea, el punto es, aunque es un ejemplo muy extremo, el punto es, Dios trae a la iglesia la gente que tiene ciertos dones y nosotros los líderes de la iglesia es nuestra tarea capacitar al pueblo de Dios para llevar a cabo la obra de Dios. Entonces el pueblo de Dios tiene ciertos dones y nosotros, parte de nuestra responsabilidad es estar discerniendo cómo es que ellos llevan eso a cabo. Ahora, aún así hay ciertos parámetros que nosotros sí podemos hablar. Y solo les voy a usar el ejemplo otra vez, perdón, no uso el ejemplo porque es algo impresionante, lo uso porque ahorita es lo único que conozco. Entonces, en Iglesia Reforma, el cómo para nosotros es así: formar comunidades misionales centradas en el Evangelio. Si no se han dado cuenta, nos gusta esa frase, centrado en el Evangelio. Formar comunidades misionales centradas en el Evangelio que se mueven hacia arriba en adoración, hacia adentro en comunidad y hacia afuera en misión. Es nuestro cómo. Ahora, el cómo otra vez creo que debería ser sumamente bíblico. ¿Qué hace la iglesia? Sí. Hacia arriba en adoración, hacia adentro en comunidad y hacia afuera en misión. Wayne Grudem, cuando él habla de las 3 cosas que hace la iglesia, él dice esto: adoran, se animan y se exhortan y salen en misión. Cuando nosotros vemos qué es lo que hace la iglesia, qué es una eclesiología de la misión de la iglesia hace eso, existe para la gloria de Dios, para la alabanza de Dios, para la adoración de Dios. La iglesia, hay un montón de pasajes de los unos a otros.
Si no estamos practicando los unos a otros, no estamos practicando comunidad cristiana. La iglesia practica los unos a otros, nos perdonamos los unos a otros, nos amamos los unos a otros. Y la iglesia ha sido llamada a cumplir con su misión, que es el hacer discípulos. Entonces nos vamos hacia afuera en misión. Pero la belleza del cuerpo de Cristo, lo que hemos dicho, es que mientras Cristo va edificando su iglesia, Él va formando un cuerpo que tiene distintos dones. Decir desde el principio, vamos a hacer así o vamos a hacer las cosas así, puede ser lo contrario de la gente que Dios te ha enviado, ¿verdad? Entonces nosotros siempre estamos caminando en fe, siempre estamos en comunión con Dios, sí. Cuando hablo de lanzamiento te refieres a la fecha donde ya formalmente se reúnen como una congregación. Sí. En el año previo si hay un proceso ya discipular Sí, y eso vamos a hablar aquí. Por eso yo personalmente prefiero hablar del lanzamiento como una etapa, no como una fecha, ¿verdad? Es una etapa donde ya no está solo dentro del equipo que está pensando en plantar, pero ya han reunido de cierta manera un grupo de personas quienes ellos están discipulando, quienes están juntos proclamando el evangelio, quienes están siendo capacitadas, que están ya practicando los unos a otros, que todo eso, aún para nosotros en nuestra experiencia, fue un lanzamiento, ¿verdad? Y sí teníamos, el 12 de julio abrimos puertas públicamente y le dijimos a la gente que estaba llegando, mire, si quieren inviten a gente que conocen, pero no fue, o sea, sí fue así de si quieren. Pero en algunas plantaciones es realmente, creo que en algunas plantaciones cruzan la línea de realmente ser iglesia, dejar que la iglesia crezca naturalmente y poner un punto de lanzamiento como que la apertura de un nuevo Walmart y vamos a ver cuántos clientes llegan, ¿verdad? Entonces, aunque sea así de tajante, creo que hay una línea ahí en medio de ser prudente y saber cómo está caminando, cómo está creciendo la iglesia, cómo estamos haciendo las cosas en orden. Y por otro lado, reconocer esto es un organismo, esto es una vid, como hemos dicho, y esto requiere cierto crecimiento natural y nosotros como los viñeros la trabajamos de acuerdo a su crecimiento. Buena pregunta, muy buena pregunta. Esto también en la planificación incluye esa parte. Nosotros sí estaríamos a favor de lo que es un equipo plantador. En inglés usamos la frase un core group. Un grupo de personas quienes están entendiendo la visión, quien también dicen, nosotros queremos plantar esta nueva iglesia, nosotros queremos ser parte de esa iglesia. Entonces, en este tiempo, esta época de planificación, se les da la oportunidad para tener lo que son noches de visión, donde pueden invitar a gente que está interesada, que ha expresado interés y decir, mire, esto es lo que nosotros estamos pensando, en este lugar vemos una necesidad para el evangelio, en este lugar vemos una necesidad para poder tener una iglesia sana y saludable en este sector de la ciudad. Si usted está interesado, nosotros vamos a estar discipulando de esta manera, nosotros vamos a estar capacitando de esta manera y si quiere en los próximos 3 meses les vamos a estar comunicando. Es una oportunidad para empezar a reunir ese grupo de ese equipo plantador, esas personas quienes van a estar caminando eso con ustedes. Eso es una forma. Ahora, la forma que creo que el apóstol Pablo nos diría usar, que es más paulina, tal vez un poquito más rústica o más misionera, es simplemente como el plantador empezar a evangelizar. Y empezar a evangelizar hasta que alguien conoce a Cristo y luego tienes tu primer discípulo. Y luego seguir evangelizando hasta que haya otro y el discípulo que ya existe, él está evangelizando y se va multiplicando y se va creciendo hasta tener un equipo plantador. Eso también obviamente es válido, es muy bíblico. Son 2 opciones, son 2 maneras que ustedes lo pueden hacer. Nosotros usamos dentro de nuestra agencia una frase, no sé, necesariamente no he investigado todo los efectos teológicos tal vez de esta frase, pero me llama la atención mucho. Dicen, ¿por qué vamos a plantar iglesias si no podemos ser la iglesia? Y lo que sucede muchas veces es que sí, gente sale a plantar una iglesia, pero no tienen esa comunidad que es la iglesia a su alrededor. Entonces, por eso nosotros animamos que haya un equipo plantador, para que el plantador no esté solo. Para que el plantador no simplemente sea, bueno, yo con mi esposa vamos a ver qué onda, vamos a ver cómo lo hacemos, vamos a ver cómo lo levantamos. Que haya gente a su alrededor que también les pueda animar, que puedan estar hablando la verdad, que ellos pueden practicar la vida eclesiástica juntos mientras están viviendo la misión a que Dios los ha llamado. ¿Sí, hermano? En Guatemala se maneja mucho el tema de la cobertura. Sí. Pero en son de broma estábamos con amigos como el Tiger. Estábamos hablando de que la cobertura es un poco como Santa Claus, ¿verdad? Muchos la mencionan, te prometen un montón de cosas, le envías cartas y nunca te llegan. Sí. Y te presionan para el tema de la
Sí. Y hemos invitado a músicos para que nos vayan a acompañar, porque de cierta manera la gente dice, ah, qué aburrido. Entonces invitamos gente que vaya a conocer, pero nadie llega. Entonces optamos por decir, bueno, Señor, con lo que tenemos y vamos a predicar tu palabra y empezamos a cuestionar también el tema del tiempo, porque solo estamos yendo una vez por semana y tenemos otro obstáculo, que la mayor parte son mujeres, son madres solteras. Iba a decir, por las mujeres que están aquí, el mayor obstáculo que tienen todas son mujeres. ¿Sí? Eso es lo que dijo, hermano, sea honesto, ¿no? Madres solteras. Sí. Y casi el 80% son analfabetos. Entonces, no podemos ni siquiera leer la Sí. Biblia. Entonces, estábamos planeando un proyecto de alfabetización para poderles darle la primera herramienta a eso. Sí. Pero ese ha sido el inconveniente. Famosa la cobertura. ¿Voy solo o siempre involucro? Sí, sí. No, yo creo que todos estos temas son temas que en esta etapa, si no estamos pensando un poquito más disciplinadamente acerca del sector donde nosotros vamos a plantarnos, vamos a encontrar con muchos retos o desafíos de que no estamos preparados o listos para enfrentar, ¿verdad? Entonces ese tema en Guatemala del analfabetismo es muy grande. Hay ciertos sectores donde el promedio educativo tal vez es mucho más bajo, donde no han aprendido a leer, no han aprendido. Entonces, cómo nosotros enseñamos es muy diferente, ¿verdad? Nosotros nos manejamos de una manera muy diferente. Vemos al apóstol Pablo haciendo esto. Esto es un principio muy, muy, muy misionero. Esto es la contextualización. Nosotros, entendiendo el contexto, no diluimos el mensaje del Evangelio, pero lo presentamos de una manera que hace sentido en el contexto, con sus luchas, con sus peleas, con las debilidades que tienen, con las fortalezas que tienen. Presentamos el Evangelio en esa forma. Entonces, pero todo eso lo tenemos que planificar. Hay muchos misioneros. Entonces, creo que los que conocemos misioneros, podríamos escribir un libro de misioneros que solo como ellos querían llegar y hacer las cosas, llegaron a hacer las cosas y no les fue bien. Intentaron hacerlo, bueno, seamos honestos y humildes, lo intentaron hacer como gringos y no funcionó hacerlo como gringo, ¿verdad? Porque están en una cultura diferente, una cultura distinta, no una cultura peor, no una cultura menos desarrollada, simplemente diferente y distinta. Eso significa que para realmente plantar uno tiene que estar conociendo el contexto. Conocer el contexto, conocer la demográfica, esto es lo que requiere. Escuchar. Nosotros queremos primero meternos a Google, saber cuántos están ahí, cuántas personas tiene, cuál es la situación económica de la gente, qué es el nivel educativo que ellos tienen. Simplemente sentémonos a escuchar a la gente. Si uno está entrando, especialmente en las áreas rurales, sentémonos a compartir, tener un café con la gente, estar con ellos, entender cuáles son sus luchas, cuáles son sus cargas, cuáles son las cosas que les ha afectado a ellos en su vida, en su vida espiritual, cuáles son las religiones en su trasfondo, cuáles son las cosas, la historia del pueblo donde usted está entrando. Hay muchas de esas preguntas que usted no va a poder planificar hasta que haya contestado esas preguntas en cuanto a contexto. Sí. Desde el punto 1 de oración hasta planificación, estás relacionándote solo con la gente con la que vas a empezar a trabajar hasta llegar al momento. Ya no hay un contacto con la comunidad. Quisiera decir que es así de blanco y negro, ¿verdad? Pero aunque lo ponemos así de bonito en orden y en un proceso, jamás es así de blanco y negro, ¿verdad? Entonces, mientras esto está pasando, usted está conociendo a sus vecinos, usted está compartiendo el Evangelio, usted está hablando con gente que ya conoce a Jesús, está discipulando a gente, que eso en teoría no sucede hasta acá, ¿verdad? Ahora, por ciertos temas de tener un poquito de un orden o un proceso, nos ayuda a verlo así, pero jamás puede ser blanco y negro como quisiéramos que fuera. Esto no es un proceso de edificar un edificio. Bueno, el fundamento, luego el primer piso, no es así. Lastimosamente nosotros avanzamos en estos temas muy, muy rápido. Después de esta planificación en general, otra vez ya que tal vez han reunido un grupo de personas quienes están ahí, ¿a qué hora termina ok, tengo media hora todavía. Después de haber reunido a un grupo de personas, entra lo que es la capacitación. Ahora, en teoría usted ya tiene a un grupo de
personas que tal vez se están reuniendo con usted, que están aprendiendo, que se están discipulando, están leyendo la palabra juntos, están orando, están practicando iglesia, ustedes están siendo iglesia juntos de cierta manera. El trabajo del líder sigue siendo a lo largo de la plantación de una iglesia y hasta que esa iglesia deja de existir, el trabajo del líder es Efesios 4, 11 y 12. Jesús dio a su iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores, con el fin de capacitar el pueblo de Dios para hacer la obra de Dios. Entonces, estas personas, usted ya conoce el contexto, usted ya conoce hacia dónde van a dirigir la plantación, ustedes saben ya cuál va a ser los matices culturales que tienen que hablar. Entonces, nosotros lo uso como ejemplo. En los Estados Unidos nosotros tenemos que hablar mucho de guardar la paz. Nosotros somos muy conflictivos, nos confrontamos fuerte, no nos gusta que alguien se oponga. Aquí en Guate tenemos que hablar mucho más acerca de la necesidad de confrontar pecado, porque aquí guardamos la paz, ¿verdad? Y guardamos la paz hasta que todos están haciendo cosas que no deberían hacer, pero por no arruinar la paz que tenemos. Entonces, usted conoce cómo es que en la enseñanza de la palabra de Dios tiene que ser adecuada y contextualizada al contexto, a su situación, a su demográfica. Todo eso, de cierta manera, va de parte de la capacitación. Ahora, en un lugar como Guatemala, y estoy usando Guatemala porque nosotros estamos en esta situación, realmente donde quiera que usted vaya, va a haber ciertos temas que tienen que hablar. Nosotros pasamos mucho tiempo hablando de simplemente qué es la iglesia. La iglesia, y nos lo hemos dicho desde el principio, como lo decimos Oscar, la iglesia no es un edificio ni un servicio, no es un evento a que asistimos, es una comunidad a que pertenecemos. La iglesia no es un evento a que asistimos, es la comunidad a que pertenecemos. Porque nosotros sabemos que muchos hoy en día, y aún estamos corrigiendo, es interesante nuestra iglesia, corrigiendo nuestro vocabulario, ya casi no decimos voy a la iglesia, porque la iglesia no es un lugar. La iglesia es la comunidad con que nos reunimos, ¿verdad? Entonces, hay ciertas cosas en su capacitación que va a tener que, por la cultura y por el contexto nacional, va a tener que ubicar a su equipo plantador en esos temas, ¿verdad? Aquí en Guatemala, el evangelio de prosperidad es súper fuerte. Y nosotros creemos que no es un evangelio bíblico, que es una herejía, tergiversando la palabra de Dios para mis propios fines. Entonces, nosotros dedicamos tiempo a hablar de ese tema. Porque si no estamos ubicando a nuestra gente en esos temas, ellos no van a poder realmente entender cómo es que nosotros llevamos a cabo esta misión. Entonces hay ciertos temas que son nacionales, ¿verdad? Que son grandes, o aún son temas que por la época en que nosotros vivimos son muy importantes. Cuando nosotros hablamos del matrimonio, el matrimonio hoy en día se está haciendo pedazos en muchos sentidos. Son temas específicos que por la época en que estamos también tenemos que ubicar a las personas que están en nuestra iglesia. Ahora, uno espera que un cristiano maduro que dice yo quiero ser parte de una plantación ya tenga ese conocimiento. Pero por favor no lo tome por sentado. No asuma que el cristiano que viene a ser parte de su plantación viene bien entrenado, viene bien capacitado. Lastimosamente hay una crisis. Si no hay pastores preparados, ¿cómo va a ser el mismo cuerpo de Cristo? Entonces, nosotros tenemos que ser muy intencionales en nuestra capacitación con ellos. Esta capacitación no solo es en cuanto al contexto, pero esto es una capacitación en cuanto a doctrina básica. Yo sugeriría que asegure que todas las personas que son parte de este equipo plantador compartan la misma doctrina. Va a ser muy difícil plantar una iglesia si siempre se están peleando sobre temas particulares, ¿verdad? Yo creo que es muy importante que haya un entrenamiento en cuanto al crecimiento en santidad del cristiano. Si nosotros no estamos entrenando y capacitando a nuestra gente, nosotros usamos lo que se llama un libro que se llama Una vida centrada en el Evangelio, que simplemente es una explicación muy sencilla de cómo es que yo vivo mi vida centrada en la cruz de Cristo, ¿verdad? Y queremos entrenar y capacitar a nuestra gente a saber qué significa. Entonces ahora, cuando yo uso la frase, nosotros vivimos vidas centradas en el Evangelio, eso no es algo abstracto, eso es algo muy concreto. Ya entienden, eso es arrepentimiento, eso es perdón, eso es confesión, eso es encontrar gracia. Ya hay mucho contexto. Capacitamos para poder compartir ese mismo lenguaje, para poder compartir esa misma cultura, para estar en la misma doctrina. Y también yo diría que esto debería ser un discipulado también con ellos. Hermano pastor, usted no está levantando una organización principalmente, usted está discipulando a seguidores de Jesús.
Entonces nosotros, primero nuestro trabajo no es trabajo de oficina, es de campo. Nuestro trabajo no es trabajo de computadora, es trabajo de un cafecito. Estamos pasando tiempo con gente, compartiendo nuestra vida con ellos. Mira cómo has estado en tu lectura bíblica esta semana, cómo estás en cuanto a la oración. Sé que has estado luchando con este cierto pecado. ¿Cómo has visto eso? ¿Cómo has sentido esto? Mira, esto sería un buen libro leer, porque no lo leemos juntos. Hablemos de estos temas. Nuestro trabajo no es levantar una organización. Nuestro trabajo es discipular a las ovejas. Es entrenar, es capacitar, es todo ese tema. Entonces, si usted está capacitando a este grupo, por favor, no los capacite solo para que les sea útil en su plantación. Eso sucede mucho. Y levantamos a gente para que sean buenos voluntarios. Y el punto no es que sean buenos voluntarios, el punto es que sean conformes a Jesús, conformes a la imagen de Jesús. Entonces, cuando nosotros capacitamos con ese fin. Otra vez, la obra es espiritual, no humana, ¿verdad? Mientras, y como digo otra vez, por favor no quiero que vean esto tan blanco y negro, pero sí es de cierta forma un proceso que nos ayuda. Mientras esta capacitación está sucediendo, parte de la capacitación es enseñarles a nuestros hermanos cómo proclamar el Evangelio. Es trágico, es triste, pero muchos de nosotros ni idea tenemos de cómo compartir el Evangelio. Decimos, yo creo en el Evangelio, ¿has compartido el Evangelio? Bueno, no. O sea, oré por mi cena mientras estaba ahí mi mamá que no conoce a Jesús, pero hablarle de Jesús, eso ya es de tal vez 2, 3 años. No sabemos cómo compartir el Evangelio. Entonces nosotros, los que sí sabemos ahora, esto significa, pastor, espero que usted sepa cómo compartir el Evangelio. Espero que usted sabe cómo evangelizar a otra persona. Pero eso significa que nosotros también capacitamos al pueblo de Dios para llevar a cabo la obra del ministerio. ¿Qué es la obra del ministerio? Hacer discípulos. ¿Cómo se hace discípulos? Evangelizando. Entonces, capacitamos al pueblo de Dios para hacer discípulos, para poder compartir su fe, para poder, y si necesitan ciertos recursos en eso, se pueden acercar conmigo después. Pero eso significa que nosotros, en esta etapa ya de tener un equipo reunido que entiende el contexto, que entiende la situación, que entiende el dónde, déjenme darles un concepto pequeñito, si se puede hacer, si han decidido en un dónde. Si el plantador 1 se puede mudar a ese lugar, y si hay gente del equipo plantador que está dispuesta también a mudarse a ese lugar, eso hace que ellos puedan volverse parte de la misma comunidad, vivir en los ritmos de la comunidad, estar presente en la comunidad, entender las luchas de la comunidad. Cuando pasa la ambulancia a medianoche, el plantador también se despierta, ¿verdad? Las familias que son parte de la iglesia también cuando hay una balacera, son parte, ¿verdad? Y muchas veces nosotros queremos ser plantadores de helicópteros, entramos y salimos, ¿verdad? Y es importante que nosotros podamos ser parte de. Entonces estamos en esta etapa de capacitación con ese equipo. Proclamación, otra vez, esto es el patrón que nosotros vemos de Pablo. Ahora, otra vez, yo creo que muchas de estas cosas ya se ven en el ministerio de Pablo y se están buscando un libro que lo demuestra un poquito. Hay uno que se llama Las metodologías misioneras por Roland Allen. Muy bueno, muy bueno. Pero la proclamación es igual con la oración y con la capacitación, cosas que suceden a lo largo de la vida de la iglesia. No decimos, bueno, ya nos reunimos, ahora dejamos de proclamar, qué bueno. No, el punto es que nosotros estamos proclamando y proclamando y proclamando. La plantación de iglesias es una herramienta diseñada por Dios para ver a gente inconversa llegar a conocer a Jesús. El punto no es simplemente establecer otro punto de predicación. Especialmente en Guatemala, hermanos, gente predicando los domingos. Sobran, ¿verdad? Pero si no estamos capacitando al pueblo de Dios para proclamar el Evangelio, para hacer discípulos, para hablar de las buenas nuevas, lo que vamos a abrir simplemente es otra organización dominical, ¿verdad? Otra congregación. Y nosotros, aunque nos congregamos con el fin de poder proclamar, con el fin de poder evangelizar. Entonces, este tema es central para nosotros. Entrenamos a nuestra gente a hacer la iglesia de Cristo donde sea que los encontramos. Hablamos mucho de lo que es una vida misional. Una vida misional es lo que estaba hablando Renaud anoche. En mi trabajo, en mi colegio, en mi colonia, donde sea que yo me encuentro, estoy viviendo mi vida al lado de las personas que están ahí, los estoy conociendo, estoy aprendiendo sus luchas. Ellos están llegando a cenar en mi casa, yo voy a cenar a su casa con el fin de poder amarlos lo suficiente que compartimos el Evangelio
con ellos. Es una vida misional y entrenamos y capacitamos a nuestra gente a vivir esa vida. Ahora, ya llegamos tal vez al punto de una reunión un poquito más formal. Ahora, otra vez, no es tan blanco y negro, ya se han estado reuniendo de cierta manera, pero ya cuando ustedes deciden, ok, vamos a iniciar a reunirnos los domingos en la mañana en este lugar, ese proceso es un proceso muy grande y muy arduo y requiere contestar muchas preguntas, y muchas de esas preguntas son muy particulares y específicas a su situación. ¿Dónde nos vamos a reunir? Vamos a reunirnos en la casa de alguien, es mucho más barato, ¿verdad? Tenemos esa opción, no tenemos que tomar una ofrenda, ¿verdad? Qué bueno, pero tampoco tenemos mucho espacio. Si no nos reunimos en la casa de alguien, ¿dónde nos reunimos? ¿En qué tipo de espacio estamos buscando? ¿Cómo es que nosotros podemos gastar la más mínima cantidad posible en el lugar donde nos estamos reuniendo para que nuestros recursos vayan hacia la misión que nosotros estamos haciendo? Vamos, aquí en Guate, entras a iglesias pequeñitas que tienen un equipo de sonido enorme, ¿verdad? Entonces, ahora ya compraron un equipo de sonido de 40, 50 mil. Bueno, tenemos que tomar ofrenda, ¿no? Porque ahora tenemos que pagar el equipo de sonido que tenemos. Todas estas preguntas son preguntas que nosotros vamos contestando en esta etapa. Entonces, en esta etapa, alguien nos dio el mejor consejo que nosotros hemos escuchado. Nos dijeron, actúa tu edad. Actúa tu edad. Nosotros ahorita somos una iglesia de 8 meses. Nosotros no fingimos ser una iglesia de 30 años. No vamos a poder serla. No tenemos los recursos, no tenemos el trasfondo, no tenemos la infraestructura. Somos una iglesia de 8 meses. Eso significa que nuestros baños son medio gacho. Si lo decimos así en buen chapín, ¿verdad? Son raros. A veces hay un olor. Majo, no te rías. Híjole, está Majo. Bueno, ella es parte de Iglesia Reforma y ha entrado en nuestros baños, creo que para saber que sí son medio extraños. Pero somos una iglesia de 8 meses. Y aunque quisiéramos nosotros presentar algo de una calidad mucho más alta, no podemos, ¿verdad? Y eso significa que si nosotros no tenemos a gente bien capacitada de qué es la iglesia, se van a ir. Se van a ir porque ellos están esperando que la iglesia se trate de un edificio, un servicio, una producción, que yo estoy buscando cierta calidad y si no me lo das, no me voy. Entonces, cuando tenemos a gente capacitada, se pueden reír de los baños, pero se quedan, ¿verdad? No se van, por lo menos. O sea, siguen participando porque no se trata de los baños, y no se trata del lugar, y no se trata de si el café es malo o bueno, y no se trata de si son galletas que tenemos o panes, o toda una gran cena. El punto es que nosotros actuamos nuestra edad en cuanto a la reunión de la iglesia. Ahora, en esto les quiero dar dos consejos que yo creo que son muy, muy importantes. En esta etapa de reunión, comunidad es vital. Vital. Comunidad bíblica, no solo amistad. Comunidad bíblica es vital. Ahora, muchas iglesias tienen mucha amistad. Compartimos, nos reímos, pero más allá que una conversación acerca de si ganó Real o ganó Barça, no la tenemos, ¿verdad? Entonces, en esta etapa, ya que la iglesia es pequeña, está iniciando, es cuando se puede fomentar una cultura de comunidad bíblica, donde se habla del pecado, donde se habla de las debilidades que tiene uno, donde se habla de cómo es que fracasamos en esta última semana, donde se habla de todos estos temas difíciles, porque te prometo, cuando ya hay 5, 7, 10 veces la cantidad de gente, va a ser mucho más difícil introducir esos temas. Entonces, en esta parte, comunidad es absolutamente vital. Por otra parte, en esta etapa, creemos nosotros mucho que las personas tienen que ser mucho más importantes que los programas. Porque lo que sucede después de 8 meses, después de 8 meses por lo menos en nuestra situación, al haber estado en esta etapa de lanzamiento, alguien puede decir, ya tenemos como 50 personas aquí. A ver, son como 15 hombres, debería ya lanzar el ministerio de hombres. Tenemos como 15 mujeres, deberíamos ya lanzar el ministerio de mujeres. ¿Y saben que necesita ese ministerio de hombres? Alguien encargado. ¿Saben que necesita ese ministerio de mujeres? Alguien encargada. ¿Saben que también necesita? Presupuesto. ¿Saben que también necesita? Un horario. Y de repente la gente que has capacitado a poder vivir su vida en su colonia están siempre metidos en las 4 paredes de la iglesia. Porque hemos agendizado un montón de programas y ya no estamos ni desarrollando a gente, ni discipulando, ni evangelizando a nuevas personas. Entonces, especialmente en esta primera etapa de una iglesia, la vida de la iglesia debería ser algo muy, muy orgánico, que se dé poco a poco de una forma muy natural. Mi sugerencia, ¿verdad?
ya después, y como digo, yo usualmente asumo que este proceso de lanzamiento es un proceso, no es una fecha fija. Tengo lo que es reunión parte 2, por si hacen lo que es una fecha de lanzamiento. Porque si hacen una fecha fija de lanzamiento, hay ciertas cosas que tal vez uno debería ya tener en su lugar. Nosotros hicimos un poquito de ambos, en realidad no sé cómo, en realidad fue mucho por la gracia de Dios y por accidente, pero nosotros hicimos una etapa de 4 meses con un equipo plantador donde estábamos participando en eso, nos estamos reuniendo, estamos tomando la Santa Cena, estábamos viviendo juntos, estamos bautizando a algunos, y luego el 12 de julio nosotros abrimos puertas. Antes de que nosotros abrimos puertas, hicimos lo que era la primera ronda de membresía. Entonces, hablamos de la membresía otra vez, la naturaleza de la iglesia, hay un montón de cosas hay un montón de unos a otros en la palabra de Dios, hay un montón de responsabilidades que el plantador tiene hacia las ovejas, hay un montón de responsabilidades que las ovejas tienen hacia los ancianos. ¿Cómo es que sabe el anciano con quiénes tiene que cumplir esas responsabilidades? Bueno, es una comunidad que está diciendo nosotros estamos comprometidos juntos a ser parte de esa comunidad. Para nosotros la membresía no es que ya tienen su ticket y ahora ya no tienen que hacer nada, o tienen su ticket entonces tienen que dar 10%. ¿Sí, Samuel? ¿Cuánto tiempo pasó este proceso de membresía? Porque pues hay variedades de creyentes, nuevos creyentes inmaduros, entonces nada más dicen, bueno, están comprometidos, bueno, tal vez todos, sin en verdad entender la misión de la iglesia. Claro. Tal vez, ¿qué dirías un proceso sensato? Sí. ¿De qué tiempo para...? Claro. Para este equipo plantador era un proceso de 4 meses, pero eso es mucho más largo de lo que usamos ahora. Nosotros ahora tenemos un proceso de 6 semanas, que alguien pasa para ser miembro de la iglesia. Ahora, el tema de la membresía es un poco difícil a veces porque hay 2 diferentes posturas, ¿verdad? Está la postura de Driscoll, que era que se comprueben por 3, 4, 5 años antes, y es mucho tiempo que verifiquen que son. Y luego está la postura de, ¿cómo se llama? Se me fue el que escribió What is the Gospel? Greg Gilbert. Greg Gilbert dice, ¿te viniste la semana pasada? Bueno, esta semana puedes volverte miembro. Porque él dice, ¿por qué vamos a dejar que un cristiano no pueda aprovechar de las ventajas y los beneficios de ser parte del cuerpo de Cristo? Ahora, en eso ya es tema de conciencia de los ancianos de la iglesia, que ustedes decidan que es un tiempo adecuado para estar midiendo si alguien está entendiendo las verdades del evangelio, está entendiendo la misión de la iglesia y puedan volverse miembro. Para nosotros, usualmente cada 8 o 10 semanas hacemos lo que se llama Descubre Reforma, que es un desayuno, un almuerzo donde compartimos un poquito de qué es la iglesia, y la próxima semana iniciamos una clase de membresía. Ahora, somos fuertes en la clase de membresía, no queremos diluir el concepto, entonces sí hablamos muy directo, muy blanco y negro en cuanto a qué es lo que somos, qué es lo que creemos. Tenemos un pacto que ellos firman con nosotros, que tiene ciertos compromisos que ellos van a cumplir, ciertos compromisos que nosotros vamos a cumplir. Y eso es un proceso ahora de 6 semanas, ¿verdad? Pero es algo que si van a hacer una fecha de lanzamiento, les animaría a tenerlo en su lugar cuando lanzan, porque va a haber gente que tal vez desde la primera reunión está diciendo, este lugar es diferente, hay algo aquí, la gente ya entiende que es comunidad bíblica, la gente ya entiende el evangelio, esto es una comunidad que yo quiero pertenecer, y vamos a tener que poder contestar esa pregunta, ¿sí, hermano? Entonces, ¿cómo le hacen? ¿Le dicen a la gente quien quiere ser miembro y lanzan un llamado? Sí, nosotros tenemos lo que se llama Descubre Reforma, y nosotros invitamos a gente que ha estado asistiendo y conociendo a la iglesia ya por un tiempo, por 4 o 5 semanas. Pueden llegar a ese almuerzo, tenemos un tiempo de comentarles un poquito de qué es la iglesia, cuál es la visión, cuál es la misión. De ahí preguntas y respuestas, y les decimos si están interesados en volverse miembros de la Iglesia Reforma. En la próxima semana vamos a iniciar nuestra clase de membresía, y esa clase es de una clase de 6 semanas. Después de pasar esa clase tiene una entrevista con un anciano, y en esa entrevista en realidad la mayoría de la gente es simplemente contestar dudas que tengan, inquietudes que tengan acerca de la iglesia, y de ahí firman ellos con nosotros ese pacto. Obviamente uno de los requisitos es que sean bautizados para ser parte de la iglesia, entonces nosotros ponemos eso como un pero. Si no están bautizados decimos, bueno, los próximos bautizos son ahorita para nosotros el 15 de mayo, después de que se bautizan pueden volverse miembros de la Iglesia Reforma. ¿Los que no están decidiendo ser, ellos se pueden seguir viendo? Sí, pero usualmente sí queremos. O sea, a final de cuentas, Dios me pide que yo discipline de cierta manera a alguien que sigue en pecado. Si esa persona quiere ser, diríamos en inglés, resbaloso, que no realmente quiere ser parte, que como sí, que como no, nosotros decíamos, bueno, ¿por qué no se involucra? Y si no, tal vez esta no es la iglesia para a que usted pertenezca. Si ni cree suficiente en lo que estamos haciendo, que no quiere ser miembro,
Mejor encuentre una iglesia donde sí se puede comprometer, donde sí puede ser parte, pero honestamente no hemos tenido ese problema hasta ahorita, ¿verdad? Gracias a Dios, o tal vez somos muy malos para hacer lo que estamos haciendo, o gracias a Dios no hemos tenido Llegamos a ese punto, ahí nos lo contactamos para que ahora sí. sí, ya para ese punto tal vez voy a tener la experiencia y ya puedo mejor ubicar en cuanto a ese tema, sí. Entonces, esto ya es ya tal vez el momento de abrir las puertas públicamente. Ahora, seamos muy cuidadosos con el tema de promoción y mercadeo, porque otra vez no estamos levantando una empresa, no estamos aperturando el nuevo Walmart. Lo que nosotros estamos haciendo es abriendo otro espacio donde la comunidad de Cristo vive su cristianismo juntos y participan en su misión. Entonces el punto no es simplemente, bueno, esta es la fecha de lanzamiento, tenemos que tener a 100 personas que están ahí. El punto es, lo que nosotros dijimos es, miren, nosotros nos estamos reuniendo con el equipo plantador los domingos y dijimos, miren, les hemos pedido por estos 4 meses que no inviten a nadie. Y nosotros sí usamos un equipo cerrado, hay gente que tiene un equipo abierto, hay un montón de maneras de hacerlo. Tenemos un equipo cerrado, solo ellos. Después dijimos, bueno, el próximo domingo vamos a estar en el mismo lugar, con el mismo rollo. Si quieren invitar a alguien, pueden. Y simplemente fue eso. Hey, llegaron los que llegaron y poco a poco han ido llegando diferentes personas y han estado personas integrándose, no necesariamente porque ellos encontraron una nueva iglesia, pero porque alguien les está hablando de su fe en Cristo y les está invitando a ser parte de la iglesia, que es la manera que creo que eso surge, ¿verdad? En este tema, como digo, ya es temas de membresía, cómo van a impulsar la misión de la iglesia, cómo van a formar comunidad. De ahí ya empieza a surgir temas organizacionales. Como dijo Phil en el taller hace rato, no sé si lo escucharon, muchas iglesias pueden funcionar muy casualmente, solo el pastor llega, tiene relaciones con todos, no requiere mucha estructura, no requiere mucha organización, cuando es una iglesia de más o menos 70 a 100 personas. Con más grande que sea la iglesia, más organización, más administración, más infraestructura requiere, ¿verdad? Y sí requiere gente que sabe cómo manejar todos esos sistemas. Pero este tema de organización en específico les quiero animar a pensar en 2 cosas. ¿Quiénes van a ser los ancianos o quiénes son los ancianos? Y 2, ¿quiénes van a ser sus diáconos? ¿Verdad? Porque ya el tema de organización significa que nosotros vamos a no solo actuar como la iglesia, pero nos vamos a perfilar, vamos a hacer todo lo que es incluido en cuanto a hacer la iglesia. Entonces, hay 2 puestos, hay 2 oficios, hay dos partes de liderazgo en la iglesia. Esos son los ancianos y los diáconos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que usted, lo que estaba hablando Phil, cómo es que usted va a desarrollar a gente, desarrollar a hombres para ser ancianos, desarrollar a hombres y mujeres para ser diáconos? ¿Cómo es que usted va a llevar a cabo ese proceso? Nosotros no sabemos mucho acerca de eso todavía. Llevamos una reunión con las personas que nosotros hemos invitado a ser diáconos, ¿verdad? Yo creo que fue una buena reunión, pero no les puedo decir cómo realmente va a terminar este proceso. Pero nosotros ahorita tenemos un proceso de 6 reuniones, por alguna razón nos gusta el número 6 de membresía, 6 de... No podemos tener otro, ¿verdad? Tenemos 6 reuniones, una vez al mes, con el grupo de personas que son candidatos para ser diáconos. Los hemos invitado a participar en este proceso. Este entrenamiento principalmente se enfoca en 3 libros que estamos usando: Enrejado y la Vid, El Plan Maestro de Evangelización de Robert Coleman y Instrumentos en las Manos del Redentor de Paul Tripp. Esos 3 libros nosotros queremos enseñarle a la gente qué significa ministrar. Era Enrejado y la Vid, Plan Maestro de Evangelización por Robert Coleman y Instrumentos en las Manos del Redentor. Cuando hablamos del diácono, la razón que creemos nosotros en IR que el diácono es tan importante es porque diácono es la palabra que escuchamos, que vemos por detrás en el griego, cada cuando que nosotros vemos la palabra ministro, ministerio, ministrar en el Nuevo Testamento, eso es diácono, diaconar, diáconos, todo eso. Entonces, cuando nosotros hablamos de el ministerio, eso es la diaconía. Cuando hablamos de ministrar, eso es diaconar. Entonces, ministrar no significa orar por alguien hasta que sienten algo y se le dobla la rodilla. Eso no es ministrar. Para nosotros, bíblicamente, ministrar es suplir la necesidad de otro conforme a la palabra de Dios para la gloria de Dios. Suplir la necesidad de otro conforme a la palabra de Dios para la gloria de Dios. Que eso significa que la necesidad de otro es lo que determina lo que yo hago. Puede ser que la necesidad de uno sea pan
y la necesidad de otro sea confrontación en su pecado. Pero el diácono, el ministro, está capacitado y preparado para suplir la necesidad de otro conforme a la palabra de Dios, para la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces, en organización ya estás hablando de todos esos temas. Ahora, en medio de aquí, les quiero animar, los que estamos en América Latina, hay cuestiones legales. Primero, forme una entidad legal que es iglesia delante del gobierno. Sí, todo eso. Necesitan un representante legal, sí es papelería, sí tiene un costo, pero háganlo, ¿verdad? Háganlo porque el gobierno se tarda mucho tiempo. Por favor, participen en ese proceso, porque nosotros aquí en Guatemala tenemos, se dice, más o menos 40,000 iglesias registradas, pero sabemos que con las iglesias no registradas el número es doble, tal vez triple de eso, ¿verdad? Entonces, tenemos que registrarnos. Esto es parte simplemente de ser un buen mayordomo delante de nuestro gobierno, un buen mayordomo delante de la gente que está dando. Deberían ellos poder sentir esa confianza que nosotros estamos haciendo cumpliendo con todos los procesos delante de la SAT aquí en Guatemala, delante del gobierno aquí en Guatemala. Entonces, queremos animarlos a ser parte de eso y tomar esos pasos, sí. Hacer un comentario. Ya me conté lo que iba a hacer, pero por ejemplo, nosotros que venimos de iglesias así de prosperidad y todo, el diaconado nos enseñaban los cursos de cómo estar en la puerta, cómo sonreírle a la gente, cómo Sí. saludar. Entonces, ahorita que me dices los libros que les enseñan Sí. y que va más profundo, ¿no? Sí, sí, nosotros decimos, o sea, El concepto de diaconado exactamente. de servir ahí en las puertas. Exactamente. Ahora, los que sirven en las puertas queremos que sean diáconos, pero no queremos que ellos digan, no, yo solo abro y cierro. Exacto. O sea, ellos están ahí para suplir la necesidad de otro conforme a la palabra de Dios, para la gloria de Dios. Exactamente. Pero tienen una función más Mucho más. Exactamente. dentro del cuerpo. Exactamente, exactamente. Sí. Entonces, todo eso es parte de lo que es la organización. Y aquí obviamente siguen capacitando, siguen proclamando, siguen haciendo todo esto, hasta llegar a tal punto en que la iglesia tiene una madurez que pueden decir, ¿saben qué? A nosotros nos quisiéramos plantar otra vez, quisiéramos ya multiplicar. Ahora, un dato interesante, no sé si es cierto aquí en Guatemala, Ed Stetzer, en los Estados Unidos, un experto en lo que es la plantación de iglesias, dice que si una iglesia no planta en sus primeros 5 años, casi nunca planta. Ahora, obviamente hay exceptos a la regla, pero muchas iglesias, quienes no han tomado eso como una parte muy, muy intencional de su misión como iglesia, no lo cumplen. No lo hacen porque es muy fácil, los que estamos en el ministerio, nos ocupamos con todas las cosas de manejar una iglesia que está creciendo. Entonces de repente hay matrimonios a atender, de repente hay problemas, de repente el agua ya no está en la iglesia, de repente se fue la luz, de repente alguien se metió a robar algo, de repente, y terminamos ocupados con toda la labor de simplemente mantener lo que se está estableciendo en vez de impulsar a nuestra gente a cumplir con la misión, y eso significa plantar nuevas iglesias. Bueno, muchísimo material, como les digo, esto no es la forma de hacerlo. No hay una forma inspirada. Yo creo que hay misioneros que se encuentran en países totalmente cerrados, donde no pueden hablar de nada, que su forma de plantar una iglesia va a ser muy diferente. Creo que nosotros tenemos hermanos aún en este mismo salón que están plantando en lugares muy difíciles, áreas rurales, zonas donde hay muchos escasos recursos, lugares donde no es parecido a la capital, que su forma va a ser diferente. Pero por lo menos les quería dar, creo que estos son unos parámetros, unos diferentes puntos en que nosotros podemos colgar algunas de las cosas que hemos estado pensando acerca de la plantación. ¿Alguna pregunta, duda, herejía, blasfemia que consideran? Sí, hermano. Sí, yo diría que usted capacita la cantidad de líderes que tiene. Ahora, en parte, lo que estaba hablando Phil en la última sesión es un muy buen punto. Yo no sé cómo llegan a tener estos datos, pero hay un dato que dice que una persona realmente no tiene capacidad de pastorear más o menos 70 personas. Entonces, si tienen más de 70 personas, por lo menos debería haber otra persona a quien usted está trabajando para que ellos también sepan cómo hacerlo. Ahora, al mismo tiempo, nosotros preferimos tener mucho más líderes que miembros, o por lo menos mucho más diáconos, para mejor dicho. Queremos tener una gran cantidad de nuestra membresía involucrado en el diaconado, para que ellos puedan ser partícipes en ese ministerio, tener ese entrenamiento, tener esa capacitación. Sí, Walter. Sí, lo vamos a desarrollar con un poquito más detalle en la escuela para los que están aquí en Guate, en la escuela de plantadores. Entonces, si llenan ese formulario donde les da el señor capitán licenciado Walter Jolón, les da su libro, ahí pueden darle check en el formulario ese. Sí, Javier, luego yo. Sí, bueno, yo estoy tratando
plantación y me he visto en un problema. Por ejemplo, cuando... Bienvenido a la plantación de iglesias. Por ejemplo, cuando le quiero hablar, le estoy presentando el evangelio pues, a una persona nueva que no conoce nada, ¿verdad? Trato también al mismo tiempo de invitarla al proyecto de plantación, ¿verdad? Pero como esa persona pues, no tiene experiencia, pues no mucho me pone y no Claro. mucho me interesa, Sí. por lógica, ¿verdad? Y cuando le hablo a alguien que en teoría es maduro, pues tiene ya compromisos con su iglesia, pues no quiere atreverse Sí. al sueño que yo también tengo, Sí. entonces es como buscar un pajar, ¿verdad? Sí. Entonces ese problema me ha llevado mucho tiempo a mí. Sí, sí. ¿Qué me podría decir? Mira, eso es donde el plantador, estos ya son temas tal vez aún del corazón y de metodología, porque lo difícil para el plantador es decir, ¿dónde está la gente? O sea, ¿de dónde viene esta gente? Y eso es donde nosotros volvemos a teológicamente lo que nosotros creemos, que Cristo edifica su iglesia. Entonces nosotros invitamos, esto fue algo muy difícil para nosotros y aún lo hablamos mucho con nuestra gente. Nosotros invitamos a gente a seguir a Jesús, no a participar en Iglesia Reforma. Nosotros queremos que ellos sigan a Jesús aún si no es en Iglesia Reforma. Nosotros queremos que ellos crezcan en su conformidad a Jesús aún si eso no es en Iglesia Reforma. Mientras nosotros somos fieles al llamado de llamar a gente a volverse parte de la comunidad de Cristo y ser conformados a la imagen de Jesús, yo creo sinceramente con toda fe que Cristo edifica su iglesia. Entonces Cristo va trayendo esos ciertos conceptos que nosotros necesitamos. Cristo viene trayendo a esas personas. Ahora sí les diría que tengan mucho cuidado en la formación de su equipo, invitando a gente que ya es muy involucrada en una iglesia. Porque tampoco queremos ser conocidos como robabejas, no queremos jalar a gente. En realidad, sí, o sea, no solo queremos plantar una iglesia para que gente salga de una y vaya a otra. Nosotros queremos gente en conversa que conozcan a Cristo. Entonces, nosotros nos encontramos en una situación muy particular. Había un montón de gente con que nos topamos que estaban totalmente desesperados con la iglesia y no eran parte de nada. Entonces dijimos, bueno, reunámonos, ¿verdad? Por lo menos, o sea, si no van a estar con nadie, mejor que estén con nosotros y empezamos a hablar estos temas de la Biblia. Pero yo no creo que hay realmente una estrategia humana que nosotros podemos decir, así es como se forma un grupo, ¿verdad? Yo creo que eso sí es obra de la soberanía de Dios. Uno más, una pregunta más. Sí, hermano. Sí, con iglesias que ya estaban formadas, estructuradas de otra manera, hace 7, 8 años, compró un método de liderazgo, planear, consolidar, circular y enviar, y algunos conceptos de liderazgo, a veces bíblicos son puros métodos, a veces empresariales. Entonces, ¿qué recomendás? ¿Qué tan saludable? ¿Cómo se puede aplicar este concepto? Que es bastante bíblico, que es el más seguro, para que la estructura que ya está, irla cambiando, pero ¿cómo? ¿De qué manera? ¿Cuánto tiempo? Sí. ¿Cómo poder meter eso? Mira, yo la primera cosa que le sugeriría es la predicación expositiva. Cuando nosotros estamos predicando la palabra claramente, lo que sucede es que las personas empiezan a decir, o sea, llegamos a predicar acerca de 1 Timoteo 3 y hablamos de lo que son los ancianos de la iglesia. Y cómo es que nosotros podemos hablar de otro liderazgo. La gente de la misma iglesia va a decir, ¿y por qué no es que nosotros no tenemos ancianos? ¿Dónde están nuestros ancianos? ¿Verdad? De hecho, si lo sé bien, John Piper hizo eso en su iglesia por más o menos 7 años. Él dice que cada año él hizo una serie acerca del liderazgo de la iglesia, hasta que su misma iglesia llegó y le pidió, mire, ¿no deberíamos poner ancianos? Sí, creo que sí. Y lo puso, ¿verdad? Entonces, sí, lo provocó. Entonces yo creo que primero la predicación expositiva es sumamente importante. Por segunda, yo creo que el discipulado, el estar afirmando y exhortando y animando a los creyentes en su fe, al crecer a ser conformes a Cristo, no a superarse y buscar más liderazgo, creo que es muy importante, porque muchas veces estos programas no bíblicos de liderazgo existen porque nosotros hemos dicho, si sos líder, sos mejor cristiano. Entonces necesitamos más puestos, necesitamos más lugares, necesitamos más gente para que más gente se vuelva líder, ¿verdad? Porque si soy líder, soy mejor cristiano. Y lo que realmente queremos es gente conformada a la imagen de Jesús. Y ellos pueden ser una persona conformada a la imagen de Jesús, siempre saludando en la puerta, y no hay ninguna cosa mala con eso, ¿verdad? Entonces yo creo que esa parte de discipulado es muy importante. Y luego sí hablaría mucho en cuanto a un proceso de desarrollo de liderazgo, un entrenamiento con diáconos, aún si simplemente es con tal vez gente joven en la iglesia que no tiene todo el bagaje de un proceso diferente, un liderazgo diferente, iniciar con un grupo donde si realmente se están capacitando en estos temas bíblicos. Gracias.